noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar como todos los martes a sus hogares. Los martes y los días domingo estamos con ustedes. Este es Enfoque. Esta noche tenemos un programa muy agradable, un programa muy de la época, diría yo. Un programa que nos adentra en lo que está por venir en cuanto a tradiciones de Guatemala. También nos adentra un poco en conocer la historia. Y por eso está con nosotros esta noche Miguel Álvarez. Él es historiador. Es autor de varias e importantes obras de historia nacional y este año recibió la Orden Nacional del Patrimonio Cultural de Guatemala. Así que bienvenido nuevamente, Miguel, y gracias por atender siempre nuestra invitación. La idea de este programa es un poco que hablemos de lo que está por ocurrir a partir de dentro de 10 días con la fiesta de todos los santos y qué ocurre en Guatemala con sus tradiciones a partir de ese momento. La próxima semana tenemos el fiambre, que es el equivalente, diría yo, a la celebración estadounidense de Acción de Gracias. Esto es una reunión familiar, se ha convertido en algo muy importante para los guatemaltecos. ¿Cómo nace esa festividad en primer lugar y cómo se convierte en una tradición el comer el fiambre en Guatemala? Claro que sí. Bueno, qué alegría estar nuevamente aquí en este programa y sobre todo poder hablar en esta ocasión de Guatemala y sus tradiciones de los últimos meses del año. Las fiestas de todos los santos y los fieles difuntos fueron instituidas por la Iglesia en el siglo VII. Y esto pues tiene también razones muy especiales en Europa. Siglo VII se declara entonces el 1 de noviembre fiesta de todos los santos de la cristiandad. Y se dedica el antiguo panteón romano precisamente al Dios vivo, dándole un lugar entonces a los santos de la cristiandad. Y poco después se decreta el día 2 de noviembre, festividad de los fieles difuntos, entendiéndose también en la fe cristiana. Estas fiestas son trasladadas a América durante el siglo XVI, pero en el caso de Guatemala y de México, que conformamos Mesoamérica, pues se va a dar algo muy particular, porque los pueblos mesoamericanos dedicaban durante el mes de noviembre una fiesta al culto a la muerte, entendiéndose entonces como una creencia en una vida más allá del mundo terrenal. Como elemento propio mesoamericano vamos a encontrar la flor de muerto, las calabazas y otros frutos más que en conjunto daban origen a la ofrenda a los muertos que hoy se conoce como cabecera. Al respecto, el padre Fray Diego de Landa, al describir las costumbres de los mayas de Yucatán en el siglo XVI, él indica que para estos días de noviembre acostumbran a hacer dentro de sus casas altares con motivos fúnebres y a comer. Entonces, y ahí viene encontramos esto, pero también por el otro lado, en el mundo europeo y muy particularmente en España, se acostumbra también comer y visitar los cementerios, pero básicamente el día 1 de noviembre. Ya en el caso nuestro, en Guatemala, vamos a ir a los primeros siglos de colonización, siglo XVI, siglo XVII. Aquí nos aparece Fuentes y Guzmán, quien ya refiere que dentro de las festividades que por obligación celebran las comunidades indígenas están las de el Día de Todos los Santos, del 1 de noviembre, y la del 2 de los difuntos. Pero aquí es donde vamos a ver todo el sincretismo que se va a dar, así como el mestizaje. En el caso del mundo urbano, de tradición hispana, vamos a encontrar mayor reflejo para el Día de Todos los Santos, el día 1. Y es aquí donde va a aparecer una comida muy emblemática para Guatemala, que por cierto ha sido declarada desde el año 2005
como patrimonio cultural intangible de la nación, el fiambre. Y aquí vamos a ver lo siguiente. La palabra fiambre es un término que en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos va a indicar comidas frías, sí, o embutidos. En el caso nuestro, el fiambre son comidas frías y son embutidos. Pero aquí hay un simbolismo muy grande. Los ingredientes que lleva el fiambre en su gran mayoría son europeos. Pero la forma de mezclarlos y de prepararlos son de Guatemala. Y es aquí donde el fiambre prácticamente nos va a recordar a los difuntos, el entierro y la esperanza en la resurrección. Esto es entonces el simbolismo que está dentro del fiambre. Es una riqueza inmaterial, muchas veces indescriptible. Por eso, el fiambre entra dentro de la gama de los platillos que son cíclicos, rituales, obviamente mestizos. El fiambre puede comerse cualquier día del año porque no hay nada que lo prohíba, pero no tiene culturalmente el mismo efecto, porque el fiambre es para 1 de noviembre, es para recordar, para compartir y para integrarse dentro de la familia. Y el fiambre a la vez es símbolo de orgullo de familia, porque muchas recetas, porque las recetas son familiares. No hay receta única del fiambre, son familiares. Tras ellos hay secretos de familia. Los vamos a encontrar blancos, rojos, rosados, agridulces, dulces, como querramos llamarlos. Y como queramos comerlos. Sí, aunque querramos comerlos, pero nadie se va a dar a torcer. Cualquier persona que hace el fiambre siempre será el mejor. Porque, ¿a qué se debe que digamos, una festividad que es tan fuerte también en México? Sobre todo en México se celebra más el Día de los Muertos, pero aún así con esa fuerza que también tiene México, ¿por qué el fiambre no hay en México? ¿Por qué no hay fiambre en Honduras y en El Salvador, que los tenemos de vecinos? Ahí voy. Entonces, en ese sentido, en México se celebra mucho el Día de los Muertos, pero en Guatemala también. Nosotros a veces hablamos únicamente como capitalinos o como del área central, pero en las comunidades indígenas la celebración es el 2. Empieza la celebración a las 6 de la tarde del 1 de noviembre, es el día de la víspera. Entonces es cuando el indígena va, cubre sus tumbas con la flor de muerto, las velas y la cabecera. Ahora en lo que se refiere a fiambre. El fiambre ya está mencionado en el siglo XVII en Guatemala. Hoy en día se come fiambre en El Salvador como influencia cultural de Guatemala, porque el fiambre es Guatemala. Pero curiosamente, en México hay una ciudad de carácter colonial muy hermosa, se llama San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, donde comen fiambre. Se llama fiambre, pero es distinto. Se come el mismo día que en Guatemala. Obviamente quiero referirlo porque hay algo en común aquí. En el fiambre de San Miguel de Allende, las personas preparan el balde donde van a colocarlo, ponen las lechugas y luego hace simbólicamente el entierro. Ponen todos los embutidos. Esto es el entierro. Luego lo cubren de jícama. Luego viene ya las verduras en curtido que le agregan manías, cacahuate como llamarán ellos. Luego viene la decoración muy similar a la nuestra, con quesos y con todo lo que sea vistoso, pero le agregan algo que no lleva el nuestro, que es granada, granitos de granada, sí, que quiere decir la unidad de la iglesia. Entonces ese fiambre de San Miguel tiene un origen muy común con el de Guatemala, es donde va ese simbolismo, por lo cual yo creo que sin lugar a dudas, dentro de los platos que compartimos a lo largo del año en Guatemala, el que tiene un significado cultural sumamente grande y significativo es el fiambre. Vamos a ir al primer corte comercial. Creo que ya todos estamos con el deseo de probar nuestro fiambre dentro de 10 días.
el próximo, no este viernes, sino el siguiente viernes, vamos a estar los guatemaltecos celebrando el Día de Todos los Santos, y vamos a hacerlo comiendo un buen fiambre. Inmediatamente después del corte vamos a platicar de otras tradiciones, específicamente de esa misma fecha, los barriletes de Santiago y las carreras de caballo de Todos Santos, Cuchumatán. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con más de este programa de enfoque sobre tradiciones de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Lo importante y trascendente, periodismo en profundidad, solamente en Crónica, su revista. Lea esta semana: los tortuosos caminos de la justicia, Medrano, el padrino protegido. El Congreso sigue de fiesta, lo que ganan los guatemaltecos. El apetito de China amenaza el mundo. Esto y más, solamente en Crónica, su revista. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche, tocando el tema importante, conociendo todos un poco más sobre las tradiciones de Guatemala, específicamente las tradiciones que principian el viernes 1 de noviembre con la celebración de Todos los Santos, y nos vamos a extender hasta Navidad si el programa nos da tiempo. Si no, pues veremos cómo le hacemos, pero podemos llegar hasta el Día de los Inocentes, el día 28 de diciembre. Está con nosotros Miguel Álvarez, él es historiador y un gran conocedor de esas tradiciones guatemaltecas. Miguel, nos quedamos hablando del fiambre, ya terminamos el tema del fiambre y lo vamos a disfrutar todos el 1 de noviembre. ¿Qué pasa con los barriletes de Santiago Zacatepeques, que es otra particularidad muy, muy local, muy de Guatemala, pero también muy focalizada en Santiago? Así es, pero no podemos dejar de hablar del fiambre sin mencionar el ayote en miel y los cocotes. Sí, que es el postre del fiambre. Los barriletes. Entonces, el barrilete pues tiene un origen chino y se debe a Marco Polo, que los haya llevado a Europa, y luego de allí se van a extender para América. En Guatemala, debido a nuestro clima, son los meses de octubre, finales de octubre y noviembre del viento. Y es aquí donde desde hace muchísimos años surgió el barrilete como una artesanía local, con cañas de Castilla y papeles de China. Había que ponerles la cola, un carrizo e irlos a volar. Pero en el departamento... Una tradición que sí, lamentablemente, se ha ido perdiendo mucho entre los patojos. Nosotros todos antes teníamos que volar barrilete en noviembre, ahora eso ya es muy ya es de raro, recuerdo, sí. Y muy triste porque ahora son extranjeros, ahora son industrializados, eran hechos artesanalmente en Guatemala. Y hay una foto muy hermosa, una pintura de Augusto de Zuca, año 1870. Es una vista de la ciudad de Guatemala desde el Cerrito del Carmen, y aparecen unos niños volando barriletes. Por eso podemos decir que esa pintura está hecha a finales de octubre o en noviembre. El barrilete, muy común en Guatemala y sobre todo en las zonas donde tenemos los vientos, pero esto dio origen a una tradición muy particular en dos municipios del departamento de Zacatepeques, como lo es Santiago y Zumpango. El barrilete en estas comunidades cachiqueles tiene como característica el tamaño, porque sale de lo común. Uno era muy feliz con un barrilete de 40 centímetros, pero aquí estamos hablando de metros. Y luego lo que sería la base de la preparación, la cantidad de papeles que lleva, la forma de hacerlo, sobre todo la integración artística en el diseño del barrilete.
el mensaje que se le va a dar. ¿El simbolismo de que los eleven en los cementerios? Es ahí donde vamos a ver que precisamente toda esta obra, este mensaje que se va a plasmar en el barrilete, es decir, en el área de papel, es la que al elevarse va a hacer un contacto con los espíritus que aún no han encontrado el descanso final. Entonces son volados el día de los difuntos en el cementerio, y al elevarse los espíritus chocarán con el barrilete y esto los ayudará al descanso. Una de las tradiciones en Santiago, Zacatepeque, se indicaba de que había muchísima bulla, que espantaban demasiado. Entonces decidieron para un día de los difuntos ir a volar los barriletes. Y esto fue la solución a tanto espanto, a tanto ruido, por lo cual año con año pues siguieron haciéndolo. ¿Y esto es a partir de cuándo es que empieza esta tradición en Santiago? Se dice que es muy antiguo, pero realmente ya el barrilete con estas dimensiones y características, sí, ya sería de la década, de los finales de los años 50 o principio de los 60, más que todo los 60. Esto no quiere decir que antes no hubiese, porque ya se volaban, pero... O sea, no es una tradición de demasiado tiempo. No, aunque se ha indicado que es centenaria o más que centenaria, los registros documentales y fotográficos no van más allá de 1960 para atrás, con estas dimensiones. No nos estamos refiriendo al evento y al significado. Fue en los años 60 y 70 cuando el barrilete de primero Santiago y luego Zumpango se va a convertir en un símbolo de identidad de Guatemala, en particular de estos lugares. Porque barriletes y con otros nombres los vamos a encontrar en muchos lugares, pero con las dimensiones y con el significado que hay en Guatemala, pues serán propios de estas localidades. Y aquí tendríamos que analizar también el significado social, porque tanto en Santiago como en Zumpango hay grupos, hay juventud, hay muchísimas personas de distinta ideología que se han incorporado a los comités. Parte del orgullo de la comunidad. Sí, pero entonces para prepararlo, para tener un diseño, para tener un mensaje y costearlo, porque hay que ver cuánto cuesta cada barrilete, cuántas resmas de papel lleva. Entonces el barrilete se ha convertido en un símbolo de orgullo de estas localidades y sí podemos decir que es un símbolo de orgullo también para el guatemalteco en general. Y también han habido otras comunidades que han querido también implantar esta tradición de los barriletes. Por ejemplo, en Palín. Ya comenzaron también. Ya han comenzado desde hace algunos años. Palín es Escuintla. Y hay la tercera tradición que traía yo en mente para esos mismos días son las carreras de caballos de Todos Santos, Cuchumatán, que realmente es un espectáculo, es algo muy, muy colorido, muy sui generis. ¿Eso tiene también alguna explicación histórica, alguna explicación religiosa? Sí, obviamente, esta tradición ya tiene un carácter marcadamente colonial, debido a que ya estamos utilizando el equino. El equino lo vamos a encontrar hasta después los españoles, claro, de la conquista. El pueblo de esta localidad en Huehuetenango pues está fundada bajo la protección de todos los santos. Todos Santos, Cuchumatán, en Huehuetenango. Entonces la fiesta de esta localidad es el 1 de noviembre y es tradicional, como hemos mencionado, las carreras de caballos, que son muy pintorescas y que tienen una serie de elementos como van a ser las cintas. Las que recogen cuando llegan. Ir a recoger las cintas.
Entonces, esta tradición que podemos encontrarla también dentro de la macrocomunidad hispanoamericana, pero en el caso de Guatemala, en esta comunidad del departamento de Huehuetenango, ha alcanzado una identidad también muy, muy particular y llama la atención no solo de las gentes de la región, sino que atrae visitantes de distintos lugares, incluyendo del área de Chiapas. Vamos a ir al corte, Miguel, perdón, claro. Y volvemos inmediatamente. Vamos a terminar en la parte final de este programa. Vamos a continuar hablando con esas tradiciones que están llegando a su etapa final del año en Guatemala, pero que tienen mucha trascendencia. Posiblemente no nos va a dar tiempo a hablar de todas las tradiciones, dejaremos para otro programa algunas de ellas, pero vamos a volver después del corte con más de este programa de tradiciones de Guatemala en el fin de año. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Lo importante y trascendente, periodismo en profundidad, solamente en Crónica, su revista. Lea esta semana los tortuosos caminos de la justicia, Medrano, el padrino protegido. El Congreso sigue de fiesta, lo que ganan los guatemaltecos. El apetito de China amenaza el mundo. Esto y más, solamente en Crónica, su revista. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte de este enfoque que trata esta noche el tema de las tradiciones de Guatemala. Nos vamos a quedar apenas con las tradiciones de principios de noviembre y posiblemente hablemos de la quema del diablo. Lo demás lo dejaremos para diciembre. Y creo que este programa viene a ser como una especie de oasis en este país en el cual hemos estado durante las últimas semanas pues bombardeados con noticias bastante negativas, conflictos políticos, confrontación, etcétera. Y bueno, es agradable de vez en cuando hablar de cosas tradicionales, pero que son de gran importancia incluso para el desarrollo del país, porque si un país no conoce su historia, si la gente, los jóvenes no conocen su historia, pues poco pueden hacer para cambiarla. Sí, tenemos que conocer, valorar. En nuestras tradiciones está nuestra raíz, está nuestro sabor, nuestro olor, y tanto que envuelve en sí la tradición. El fiambre es sabor, es color, es olor. Y ahí está un poco lo que somos los guatemaltecos. Estábamos hablando de Todos Santos, Cuchumatán. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 o 3 veces el 1 de noviembre y realmente es impresionante, pero también al mismo tiempo tiene esa particularidad del licor, de lo que toman los jinetes al extremo que bueno, terminan cayendo. ¿De dónde viene esa parte un poco particular de la celebración? Esto no es solo ahí. Esto es un común denominador en las celebraciones de carácter prehispánico, porque parte de los rituales prehispánicos era precisamente tomar bebidas embriagantes y únicamente para las festividades. Por eso es de que en muchas de las actividades de estas tradiciones vamos a encontrar que se toma algún embriagante, una bebida que se puede llamar gato, se puede llamar cucha o cualquier otro nombre que son muy populares. Hay que ver lo que sería también la chicha, sí, el boj. Bebidas fermentadas. Sí, pero tiene una raíz prehispánica. Podríamos leer Bernal Díaz del Castillo cuando hace algunas descripciones en esta área o en el área mesoamericana, pues se va a mencionar mucho el aspecto ritual. Lo mismo lo hacen los cronistas en Guatemala, como va a ser Vázquez Jiménez o Fuentes y Guzmán, que nos van a... incluso como una llamada de atención lo vamos a encontrar en los viajes del arzobispo don Pedro Cortés y Larraz,
quien es muy severo en algunas acusaciones a las culturas y precisamente señala que se toma bebidas embriagantes. Así que de ahí viene esa tradición. Miguel, estamos ya casi llegando al final del programa, pero hay una parte interesante. Bueno, no vamos a profundizar mucho en la tradicional quema del diablo, aunque sí me gustaría tocar el tema, pero obviamente quisiera hacerlo a la luz también de la última obra en la que has participado y que va a ser lanzada precisamente unos días antes del próximo 7 de diciembre. Así es, estoy trabajando con una fotógrafa profesional, artística, Rita Villanueva, una mujer muy sensible. Entonces escogimos el tema de los 400 años de la procesión o rezado de la Virgen de Concepción de San Francisco. Entonces, al analizar 400 años de historia, nos van a aparecer las luminarias, o sea, precisamente el antecedente de lo que ahora es la quema del diablo. Pero esto está íntimamente relacionado con la fiesta de la Concepción, y esto lo demostramos en el texto de este libro que se llama Un Dulce Rezo. Y por su parte, Rita Villanueva da toda la imagen moderna de estas tradiciones cuatricentenarias. La quema del diablo se origina entonces con el nombre de iluminación o luminarias, la víspera de la fiesta de Concepción, que es el 7 de diciembre. Y de acuerdo entonces al ritual de la iglesia, la víspera es a las 6 de la tarde. Y ahí es donde se quema precisamente la por la cual. Sí. Pero al originarse estas luminarias en el siglo XVI, eran costeadas por el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, que consistía en grandes cantidades de ceras. Y esta cera era colocada en pebeteros monumentales, decorados. Y estos eran entronizados o colocados en los edificios más importantes de la ciudad, empezando por los de la plaza, el propio edificio del ayuntamiento, la audiencia o la catedral, y a las 6 en punto de la tarde se encendía. Entonces esto era un espectáculo magnífico que hay que tomar en cuenta. A esas alturas no habían todavía iluminaciones en la ciudad, sino que era la luna, cuando había, la que iluminaba, por lo cual a las 6 de la tarde del 7 de diciembre se cambiaba el aspecto. Y estas iluminaciones se hacían en otras ocasiones también, y Corpus, algún festejo de la familia real o de la vida política de la audiencia o algo, pero la única que permaneció fue la del 7 de diciembre. ¿Y en qué momento migra a la tradicional, digamos, quema del diablo? O sea, se convierte en... Lo voy a decir, pero no puedo dejar de mencionar a un francés, que es el abate Grosset de Bourbourg, quien en 1855, él está en lo alto del Calvario, escribe una carta para un amigo de él a París y le indica de que por arte de magia se encendió la ciudad y que era algo maravilloso, que nunca había visto una iluminación así, ni en México ni en Nueva York, que más bien le parecía estar en Bengala. Entonces quiere decir que era algo maravilloso y habla de competencia de la distinta iluminación. Eso en 1855. Poco después, ya con la Revolución Liberal. Nos quedan 30 segundos. Con la Revolución Liberal, que desaparece el apoyo oficial a las actividades religiosas, es el pueblo el que la retoma, pero ya no con ceras, sino que llega a la hoguera. Pero hay un significado muy importante también, que es la purificación. Que es lo que da el paso a la celebración del 8 de diciembre. Entonces. Así es, la Inmaculada. Muchas gracias, estimados televidentes. Muchas gracias a Miguel Álvarez de haber compartido con nosotros tantas cosas. Creo que todos hemos aprendido esta noche algo de las importantes tradiciones que tenemos en Guatemala. Hablamos apenas de unas cuantas. En diciembre tendremos seguramente otro programa relacionado a las tradiciones de Nochebuena y Navidad y Año Nuevo. Así que no me queda más que agradecer la atención de ustedes, agradecer
que nos permitan llegar nuevamente a sus hogares y anunciarles que el próximo martes estaremos de vuelta con otro programa de enfoque con temas de actualidad. Hasta entonces, que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a sus hogares. Muchas gracias.